dirigirnos en la reflexión del Salmo. Y agradecemos al Señor por su vida y por esta oportunidad que nos da de apartar estos minutos, aun cuando el clima esté así, pero que el Señor nos permita dirigir nuestra mente a su palabra. Que con nuestro hermano nos quedamos, Ángel. Buenos días, mis hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Fuerte y claro. Ok. Comencemos orando. Amado Dios, le damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día que nos ha dado. Le damos muchas gracias por esa grande misericordia que vimos manifestada hoy, Señor, en que pudimos abrir nuestros ojos y contemplar un nuevo día. Le damos gracias, Dios, también por esta oportunidad que nos ha permitido tener, Dios, de reunirnos como hermanos para estudiar su palabra. Ayúdenos, Dios, a que podamos conocerle un poco mejor, para así poder agradarle en todo cuanto hagamos. Le damos muchas gracias en el nombre de su amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, la vez pasada, nuestro hermano, hablando en el Salmo 93, nos mostró a nuestro Dios Jehová reinando, vestido de magnificencia, ceñido de poder, afirmando el mundo sin que nadie lo pueda alterar, teniendo un trono eternamente firme, siendo más poderoso que las ondas de los ríos y que las recias ondas del mar, y siendo su palabra muy firme. Ahora en el Salmo 94 vemos al salmista como tratando de encajar ese reinado soberano y todopoderoso de Dios con las malas acciones de los impíos que no son castigados por sus pecados. En este salmo vemos un llamado a Dios en oración para que Él intervenga y manifieste su soberanía, dándole la justa retribución a esos impíos por todas las transgresiones a su palabra. Comenzamos con el versículo 1 y 2, que dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Vemos acá en estos dos primeros versículos un clamor a Dios implorándole intervenir para manifestar su justicia en contra de los impíos. El salmista aquí reconoce que la venganza es de Dios y que solo Él es el que da el pago por las transgresiones. Recordemos lo que dice Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Vemos en esta declaración de parte de Dios que nos enseña algo, y es que si a Dios no le da vergüenza decir que la venganza es de Él y que Él también derramará su ira y enojo en contra del impío, vemos como primero esto nos revela de que eso es un atributo de Dios. Segundo, también podemos aprender de ahí de que llegará un día en el que esa venganza por parte de Dios se cumplirá plenamente en toda la humanidad. Como tercero, de que en su clamor el salmista no se avergüenza tampoco, ni suaviza de ninguna manera ese atributo de Dios. En cambio, él reconoce que su Dios es un Dios que se aira y se venga. Esto lo lleva a que también le pida a Dios que se apresure a manifestar su justicia y que ésta se evidencie al derramar su enojo en contra de los impíos. Vemos al principio el versículo 2 que comienza con engrandécete. Y eso pues nos muestra a nosotros cómo Dios es exaltado y recibe honra cuando se venga de sus enemigos, ya que así su justicia está siendo vindicada. Versículos 3 al 7 dice: ¿hasta cuándo los impíos
impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá a Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Vemos cómo acá en estos versículos hay un clamor en oración preguntándole a Dios, ¿cuánto tiempo más esperarán los impíos para recibir la justa ira de Dios? ¿Que cuánto tiempo más los justos tendrán que soportar todas esas injurias que los impíos decían contra ellos? Y más aún porque lo hacían jactándose de sus obras impías. Vemos que estos impíos derramaban toda su soberbia contra el pueblo de Dios, y aquellos que eran los más indefensos, como viudas, huérfanos y extranjeros, eran los que más recibían toda esa aflicción. Y a ellos no les importaba lo que Dios pensara. De hecho, ellos dudaban que a Dios le interesara tal situación. Versículo 8 al 11 dice, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Acá vemos un llamado a aquellos necios del pueblo, que vemos en el versículo 18 que dice, entended, necios del pueblo. Vemos acá, este es un llamado a todos esos necios de dentro del mismo pueblo de Israel, que no estaban ignorantes del obrar de Dios, no entendían pues cómo encajar ese poder soberano de Dios con lo que les estaba pasando en sus vidas. Pero vemos cómo también puede aquí hablarle a todas aquellas personas pues que los están afligiendo a ellos, que no creían que Dios existiera, aquellos que creían que a Dios no le interesaba la situación que estaban viviendo todos los afligidos. Vemos aquí cómo Él les muestra a ellos la omnisciencia de Dios para ver y oír todo lo que nosotros hacemos. Y si siendo Dios quien nos dio a nosotros la capacidad de ver y de oír, Él es la fuente de esas dos bendiciones. De igual manera, Él es la fuente de nuestra sabiduría. Cualquier cosa que el hombre sepa es porque Dios se lo ha dado a conocer. Y también les habla de que así como Dios demuestra su poder juzgando a naciones enteras, ¿cómo Él no tendrá el poder de juzgar a unas cuantas personas impías? Si Él conoce hasta nuestros pensamientos y sabe que estos son vanos, ya que no proceden de su santa palabra. Y aunque estos tengan apariencia de sabiduría, son vanos, ya que están basados en la sabiduría de este mundo. Vemos, por ejemplo, los mismos pensamientos de ellos, que tenían pensamientos vanos donde se exaltaban a sí mismos, o pensamientos como el dudar de la justicia de Dios, o el creer que Dios no ve o que tampoco entiende. Versículos 12 al 15. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Acá vemos que la persona que es enseñada por Dios en su ley es bienaventurada y dichosa. Primero, en que las crisis que esta persona puede enfrentar
las verá como orquestadas por Dios y para su beneficio. Eso dará como resultado a esa persona tranquilidad, ya que confiará en la sabiduría de Dios los días que esté enfrentando aflicción. Como segundo, esa bienaventuranza también se ve en que somos librados del justo castigo por nuestros pecados y de la venganza que recibirán todos aquellos que aborrecen la ley de Dios. En cambio, el impío desobediente de la ley de Dios, con cada desobediencia practicada, es una palada más de profundidad que le está dando al hoyo de perdición y castigo. Vemos también cómo esta seguridad está respaldada por este pacto eterno hecho por Dios a sus escogidos, por esa gloriosa promesa inquebrantable de protección y cuidado de parte de Dios. Cuando Dios cumpla totalmente esa promesa de juicio, todo lo torcido será enderezado. Ya no habrá más impíos desobedientes. Esa debe ser la oración de todos sus escogidos, ya que ese ha de ser el modo de vida y comportamiento de todos los justos en un futuro. Versículo 16 al 19 dice: ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En momentos de aflicción, el salmista se preguntaba si acaso había alguien que lo defendiera de todos aquellos impíos que, desobedeciendo a Dios, lo afligían. Él deseaba que hubiese un intermediario entre él y el impío. Él deseaba que hubiese alguien que tomara su lugar y se enfrentara a sus enemigos, y que esta persona que tomara su lugar hiciera eso que él no podía hacer, es decir, enfrentar la iniquidad. A la vez, también el salmista reconoce que si él no estuviera siendo ayudado y guardado por Dios, ya estaría muerto. Que si Dios no estuviese interviniendo en su vida, aunque de una forma en la que él no sepa ni entienda cómo está siendo ayudado, él reconoce que ciertamente Dios lo está haciendo. Y también nos habla que en esos momentos en los que sus emociones y sentimientos internos flaqueaban y él creía que ya no había solución, Dios lo sustentaba y su alma era consolada. Y terminamos con los versículos 20 al 23. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Ningún impío, ni aun los gobernantes de este mundo, pueden tener comunión o alianza alguna con Dios. Y esto es porque así como no tiene comunión la luz con las tinieblas, o tampoco hay comunión entre la justicia con la injusticia, así ningún impío puede tener comunión con Dios. Los impíos con su poder y sus injusticias condenan al inocente, pero Jehová es el refugio del justo y el único que lo puede librar del poder del enemigo, ya que Él es la única roca en la que se puede depositar toda nuestra confianza. El salmista también reconoce que un día Dios derramará toda su ira y se vengará de todas esas injusticias. Un día todos los impíos pagarán todas las obras perversas que hicieron. Serán destruidos por su propia maldad, ya que Dios es justo y aborrece las injusticias, y solo el hombre recto mirará sus ojos.
El salmista tiene la seguridad de que eso solo lo hará Jehová. Su Dios hará justicia. Bueno, mis hermanos, eso es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si tengan algo que agregar. Ángel, agradecerte por la reflexión y por guiarnos en el Salmo, recordándonos precisamente que la historia no debe juzgarse por nuestra vista. Como el salmista vemos siempre que el impío gana, que el impío sale victorioso en muchas cosas, y quisiéramos que Dios interviniera en la forma que nosotros pensamos, pero nos conviene recordar que Dios es juez justo y que Él castigará a su debido tiempo. Así es, pastor. Pastor, en el versículo 2, donde comienza el versículo diciendo, engrandécete, oh juez de la tierra. Pensando en eso, no sé si esté bien, podríamos ver, o sea, ahí nos muestra de que Dios se engrandece, pues cuando aplica su justicia, Él es exaltado y recibe honra. Podríamos decir que esa máxima gloria o esa máxima exaltación se vio en la cruz cuando Él aplicó toda su justicia, toda su ira, todo su enojo sobre el pecado. Pero es una buena pregunta, porque sin lugar a dudas la cruz es una evidencia de la justicia de Dios y cómo nosotros somos refugiados en Cristo. Pero no sé si se debería aplicar solamente a esa expresión soteriológica de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o del día de la justicia, el día de la ira, de ese momento en el que tanto nuestro Dios como el mismo Señor Jesucristo serán juez. Y yo creería que cuando analizamos los textos proféticos, casi siempre cuando hablan de la justicia y el derramamiento de la ira, se refieren a la ira futura, o sea, al evento final en el que Dios mostrará justicia. Yo creo que la cruz sin duda es una evidencia de lo que el Señor recibió en favor de nosotros, de la justicia divina, pero yo creo que se refiere más al juicio final, en el momento en el que ya los injustos no estarán más sobre la tierra, cuando ya sea borrada toda rebelión completa y absoluta. Creo que Cristo murió por nuestros pecados, y sí, en efecto, fueron borrados nuestras transgresiones, pero en el mundo sigue habiendo transgresiones. Pero en el juicio final será borrada completamente toda injusticia, y eso lo hará nuestro Señor Jesucristo. Ok, gracias, pastor, por la aclaración. A ti, Ángel. Mis hermanos, debemos preguntar también para la próxima